Hola y bienvenido de nuevo a su canal docente HL. En el siguiente video veremos una continuación del video anterior, donde continúo con la parte de lo que es el apartado matemático en LaTeX, ¿no? Entonces, quiero iniciar con la parte de lo que son los delimitadores, puesto que como tal, ¿verdad? En muchas ocasiones es necesario manejarlo correctamente para que las fórmulas queden pues bien expresadas. ¿A qué me refiero con esto? En este caso pues serían, digamos, lo que son los corchetes, lo que son las llaves y lo que son los paréntesis. Por ejemplo, una expresión sencilla, de tal forma como A más B, si compilamos, pues no tendríamos algún problema, porque pues ahí no abarca muy bien en lo que es la expresión. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si queremos colocar una fracción. Frac hemos dicho previamente. Y aquí tendremos, ¿qué pasa si colocamos A sobre B? Sobre B, si es en desplegada, aquí nos estaba faltando lo que era el espacio para que haga el salto. Recordemos que puede ser con doble backslash o, por ejemplo, también colocando el comando vertical space, ¿no? Déjenme dar unos cuantos entres más aquí. Aquí me falta cerrar llave y el símbolo de pesos. Ahora bien, ahí está. Ahora, ¿qué pasa si le quiero colocar los paréntesis en esta parte? Aquí pues no va a abarcar correctamente, pero pues mejor lo vemos. Fíjense aquí. Entonces, como tal, lo que tenemos que utilizar es un comando que indica left, que es backslash left, que es izquierdo. Left, y estos dos se complementan prácticamente, sea left, que left paréntesis o paréntesis izquierdo. Y acá también, aquí coloco el espacio solamente para que se pueda entender mejor, ¿no? Right. Y ahora sí, ahí lo debe de reconocer. Y ahora sí, si se fijan, ya lo que hace es el despliegue correcto de ese apartado, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si queremos colocar, digamos, corchetes? Dependiendo de cómo lo manejamos. Entonces aquí, dependiendo de lo que estamos necesitando en esa parte. Veamos, colocamos aquí y en lugar del paréntesis, pues coloco el corchete. El corchete que abre, recordemos que hay que colocar el corchete que cierra. Y ahí nos debería colocar misma expresión con su respectivo corchete. Creo que aquí sí me fue uno, disculpen. Para que sea bien la expresión como tal. Y, por ejemplo, aquí sí. ¿Qué ocurre con las llaves? Porque con las llaves... bueno, veamos, podemos borrar, creo que aún lo reconoce. Con las llaves tendríamos que colocar el comando. No los podemos colocar porque es un carácter reservado, que es el que se utiliza propiamente para los comandos. Entonces aquí tendríamos que colocar, en lugar de ponerlo así, tendríamos que colocar LBrace. LBrace, que es la llave izquierda. Y como tal, entonces aquí colocaríamos, en lugar del paréntesis, LBrace, el backslash R brace, para que coloque la llave. Y aquí no deberíamos de tener problema, y ahí la coloca con la llave. Ahora bien, aquí lo interesante es que podemos combinarlos. ¿Qué tal si a lo mejor requerimos, es necesario, por ejemplo, que por la izquierda tenga un corchete, un paréntesis, y tenga un corchete por la derecha? Compilamos y no hay problema hasta ahí. Y se vería algo de esta forma. Ok, ahora, hay ocasiones en las que quizás inclusive sea necesario solamente colocar uno solo. ¿Qué pasa si solo quiero que tenga el paréntesis del lado izquierdo y del lado derecho? No, pues bueno, pero siempre hay que cerrarlo. Por lo tanto, recordemos, todo que se abre hay que cerrarlo. Entonces, del lado derecho en el right, en lugar de colocar el paréntesis que no lo queremos, colocamos un punto cuando no lo queremos, y ahí debo reconocerlo. ¿Qué pasa si esa misma expresión quizás la quiero, pero a lo mejor ahora quiero que en el lado izquierdo sea el punto y del lado derecho pues sea el paréntesis? Y debería ser misma expresión, la fracción, pero con su delimitador por el lado izquierdo. Entonces, eso es en respecto a lo que son los delimitadores. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si queremos colocar, quizás, veamos, lo que viene siendo ahora después de esto, los límites? Límites, por ejemplo, para cuando se requiere quizás en alguna materia de cálculo diferencial
o dependiendo de aquello que se esté haciendo, pues es necesario conocerlo. Entonces coloquemos sección límites. Límites. Entonces aquí para meter lo que es la sección de límites. Y bueno, iríamos, colocaríamos esto. Y el comando como tal, pues es limit, o de hecho es lim nada más. Lim, que sería el limit. Pero en este caso vamos a agregarlo a diferencia de cuando se maneja de manera desplegada, vamos a colocarlo y que se pueda apreciar mucho. Vamos a utilizar el comando siguiente, que es limits. ¿Sí? Limits. Entonces lo que va a hacer es que nosotros queremos decirle limit guión bajo. Recordemos que para esto sería un subíndice. Y vamos a decir que queremos que vaya de X. El símbolo de la flecha que va hacia la derecha, que en este caso que en el límite sería el límite cuando X tiende a, aquí sería backslash 2. Y digamos que queremos poner hacia A. ¿Ya? ¿De quién? De mi función f de x. Todo esto es igual a f evaluado en A, por ejemplo. Un límite sencillo, pero para que nos lo coloque de esta forma, ¿sí? Para que se vea de una mejor manera. ¿Cómo podríamos quizás, por ejemplo, la definición ¿les parece? La definición de la derivada. Aquí ya conocemos un poco más de cómo podemos ampliar que nuestra fórmula sea mucho mejor. Entonces aquí podríamos reutilizar esta parte de arriba, este código, y solamente irlo modificando. Veamos. Bueno, vamos a hacerlo mejor a mano para que vean. De nuevo, lim para que nos haga el limit. Limits para que el limit lo que hace es que acomoda el x que tiende hacia A. Y lo pone, para eso es el limit, para que lo coloque aquí debajo. El limit, guión bajo. Y como en este caso vamos a hacerlo, por ejemplo, utilizando delta. Delta, en este caso aquí para cuando trabajo con las letras griegas, sí reconoce cuando es mayúscula y minúscula. Como nosotros queremos poner el delta, delta x. Y tú, cuando delta x tiende a 0. Vamos a visualizarlo para que vean. X cuando el límite, cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? Pues en este caso de mi función f de x. Sí, todo esto es igual a, recordemos que lo podemos visualizar como si fuera una fracción de frac. ¿Quién? Cuando f de quién de x más mi delta x. Reutilizamos esto. Es decir, el desplazamiento que tiene ahí, f de x menos f de x, ¿sí? Todo sobre delta x. Y tendríamos nuestra definición por el límite, ¿no? Entonces incluso aquí podemos colocar que todo esto es igual por ejemplo, a f'. Recordemos que si queremos colocar un f', tendríamos que colocarlo al ser una potencia y al ser un carácter, pues colocaríamos de esta forma. Para que vea que es f'. Ya está. Nuestra respectiva f'. Ahora vamos a colocar un límite más. ¿Qué les parece si ponemos, por ejemplo, la definición del número de Euler? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, en este caso, Euler lo tendríamos definido podemos colocar todo igual a, pues es un límite como tal. Entonces podemos utilizar esta parte del código de arriba, cuando x tiende, pero vamos a acomodarlo como tal. Veamos, tendríamos el límite cuando, en este caso, x tiende a infinito. En este caso podemos colocarlo como para el infinito, es un comando que es infty y aparece así. Aquí nos falta darle el salto para que no tengamos problema. Vamos a irlo visualizando. Pues es el límite. Ahora, en este caso aquí hay que tener en cuenta cómo lo vamos a hacer. Vamos a utilizar un delimitador que sería el paréntesis. Que sería left, paréntesis. Y pues de una vez le colocamos el right para que cierre. Ahora aquí, ¿qué va en este paso? Pues sería, pues, recordemos que en este caso para colocar el límite es 1, es cierto, 1 más.
lo que viene siendo 1 más la fracción de frac. ¿De quién? De 1. Bueno, aquí es, recordemos como la fracción es 1 sobre x. Y todo esto elevado a la x. Y aquí debería aparecer nuestro límite como tal. Aquí se ve un poco pegado, que podemos arreglarlo colocando un vertical space de x es unos 3 milímetros para que se despegue un poco. Y ahí está. Ok, eso es respectivo a lo que viene siendo esa parte. Ahora, siguiente. ¿Qué ocurre si queremos poner quizás sumatorias? Otra sección. Sumatorias. Por ejemplo, aquí en cuestión de sumatorias y de este apartado podemos, como tal es el comando, como tal sería sencillo, pues sum. Bueno, aquí. Sum. Y aquí, por ejemplo, si hay que especificarle, ¿no? ¿Cuál es el límite inferior y el límite superior, ¿no? En este caso. Vamos a colocarle que esta suma va desde 1 hasta... error, ahí. Desde 1 hasta... en este caso, hasta n. ¿De quién? Pues de i. Veamos cómo nos aparece esto. Es de cuestión de sumatorios o notación sigma, ¿no? Ahora, fíjense la diferencia cómo aparece aquí. A que si lo colocáramos, por ejemplo, entre el doble símbolo de pesos. Quizás de esta forma, ¿no? Y aquí. Ahí, fíjense, recordemos que aquí nos estaría faltando desde igual a 1. Es cierto, para indicar cuál va a ser, cómo lo vamos a estar acomodando desde igual a 1. Acá también, desde igual a 1. Para que se vea así. Entonces, fíjense la manera en cómo lo acomoda. Aquí se ve pues, mucho mejor, ¿no? De igual a 1. Y recapitulando, habíamos mencionado también que otra forma de acceder al modo matemático era colocándolo de esta forma, ¿no? Con el backslash corchete que abre, backslash corchete que cierra. Y podemos colocarlo de esta forma. Sí, y pues debería quedarnos de la misma manera. Aunque, bueno, no lo había mencionado previamente, hay otra forma de trabajar para que se vea de esta manera. Para que sea desplegado se le llama, que no esté así se ve un poco más pequeño, sino de manera desplegada que se ve mucho mejor la forma en cómo queda acomodada. Hay otra forma que como tal es display es estilo desplegado. Aquí entre el símbolo es display style. Y dentro del display style pues delimitamos, ¿no? En este caso queremos que todo lo que esté dentro del display style pues nos quede así. Entonces fíjense cómo vamos a colocar la misma expresión aquí en la parte interna. Y eso lo que va a hacer, a diferencia de este, es la misma expresión, pero en este caso no lo centra. Eso ya depende de cómo estén redactando ustedes su texto. Principalmente yo aquí lo estoy haciendo de esta manera por cuestiones demostrativas. Ya más adelante les mostraré también cómo redactar ahora sí. Quizás algún ejercicio sencillo para alguna tarea, pero como debería ser ya con la cuestión de la estructura, de los entornos, porque en este caso aquí si se fijan no estamos nosotros numerando nada, ¿no? Por lo general en trabajos académicos o ya trabajos de quizás artículos y eso, las ecuaciones que se utilizan en su mayoría van numeradas. ¿Por qué? Porque se hacen referencias a eso. También, si ustedes gustan, me pueden dejar en los comentarios si quieren que les enseñe cómo hacer todo ese apartado de referenciar ecuaciones. O cuando en sus trabajos quizás están mencionando el artículo de tal persona, eso también lo podemos manejar ahí. Entonces, esto lo dejaríamos aquí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos trabajar en esta ecuación y quizás sea de esta forma, la fórmula de notación sigma de la i? Recordemos que eso lo podemos manejar como sería una fracción. Todo esto sería igual a de frac, sería n por n más 1 sobre 2, digamos. Y ya pues sería nuestra ecuación de la notación sigma respectivamente, ¿verdad? Y eso es para que se acomode. Muy bien.
Le doy aquí ya, si ustedes requieren hacer esto, pues las formulitas, estas pues por lo general vienen ya están definidas, entonces ustedes la irían adaptando. Recordando que pues aquí por lo general es de i cuadrada y casos especiales pues ustedes lo irían adaptando si tienen algún trabajo de este tipo. Veamos ahora qué ocurre si queremos ver section, quizás vectores, ¿les parece? Vectores. Para cuando queremos trabajar con vectores, pues como tal el comando es sencillo, es intuitivo, podemos decirlo que sería vec. Y aquí nos pide esto, ¿no? Pero bueno, aquí podemos decir que queremos respectivamente el vector de quién, pues bueno, de f para que nos lo coloque con su respectiva notación. ¿Qué sería pues el vector dirigido, ¿no? El vector dirigido, el vector fuerza, quizás podríamos manejarlo así, que esa es una de las maneras de trabajarlo, ¿no? Ahora, recuerden que hay varias formas de expresar un vector, ¿no? Quizás esa es por esta forma. Quizá tenemos también la que tenemos, por ejemplo, que es utilizando lo que son esos símbolos que son muy similares a los mayor que y menor que, pero para que la tipografía quede correctamente, lo ideal es utilizar los comandos que deben de ser. En este caso, LaTeX sí lo tiene, y en estas es \L angle. Él lo maneja como esto, que sería el left angle. Y aquí vamos a poner que tenemos nuestras coordenadas x, y. Bueno, son las componentes del vector, mejor dicho, disculpen. Y aquí sería \R angle. Para no caer en utilizar lo que son los símbolos de... Aquí ya lo brinco de página. Ahí está, miren. Eso es para no utilizar los símbolos como tal del mayor que y menor que, sino que sí tiene sus comandos para que la tipografía quede correctamente. Ok, y también podemos utilizarlo empleando lo que son los vectores canónicos, en este caso los unitarios canónicos, el I y el J, los cuales pues podemos utilizar también, podemos utilizar en este caso de esta forma, ¿no? De nuevo, aquí hay que darle su respectivo salto para que no tengamos problema, y lo podemos manejar de esta forma. Aquí vamos a decirle que es la componente en X de que pues de mi vector y ahora aquí por lo general siempre es importante destacar que se suele colocar con el vector I y el J, bueno, las componentes, el I y el J, por lo general se colocan en negritas. Aquí no es tan fácil como colocarlo, quizás si lo han visto en otra parte, se utiliza el boldface, que es un comando para que el texto parezca en negritas. En matemática se utiliza el \mat bf, que sería mat boldface. Se fijan, aquí ya lo reconoce. Y aquí vamos a colocarle la I. Más, ahora sí, la componente en Y de mat boldface de J, para que lo reconozca de esa manera. Y aquí nos debería colocar la componente en X del vector F y la de Y, para que se pueda aparecer de esta manera. Entonces, si ustedes ya requieren trabajarlo de esta manera, pues ven, sería una manera de cómo poder escribir los vectores aquí un poco de una mejor manera.